Muy buenas noches. Estamos en esta séptima clase del curso de redacción parlamentaria. Eh, Empezaré de nuevo insistiendo en que me envíen las ideas con las cuales van a desarrollar el tema que han creído ustedes conveniente. No olviden hacerlo porque en el momento de la evaluación ese tema tendrá que estar desarrollado, ¿no? Y lo tengo yo que haber recibido con anterioridad para eh, evaluarlo y para que después ustedes conozcan los resultados de mi evaluación y me comenten también sobre, sobre la realización de ese trabajo. Ese es un asunto importante, no dejen de hacerlo. Ya más bien les agradezco a la gentileza a todos aquellos que han tenido la mejor disposición para venir hoy día que es feriado y que es un día que no estaba programado, ¿no? Pero lo hice en aras de recuperar la clase de ayer, que la verdad es que no la suspendí porque no sabía qué cosa iba a suceder por la tarde ni suceder por la noche, y como había la posibilidad de que hubiera agitación social o agitación política y ya la gente estaba, o sea, ya todos estábamos muy tensos por esta situación de la eh, declaratoria de emergencia del presidente y después de su posterior destitución, ¿no? Por el Congreso al que había pretendido cerrar. Entonces no habían condiciones, verdaderamente consideré que no habían condiciones para dictar la clase. Así que ahora continuaremos con esta séptima clase, ¿no? En la cual nos vamos a dedicar a reflexionar sobre el uso del, de, los, de los recursos, ¿no? Eh, sonoros y gráficos que nos permite el lenguaje. Antes de entrar propiamente en materia, les diré que nosotros ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto aquellas partes de proceso de redacción que tienen que ver con la armazón sintáctica, es decir, de las oraciones, ¿no? Y también hemos visto con la armazón de las palabras, todo en un circuito de la comunicación, ¿no? Con los elementos y con las funciones que hemos venido reiterando y señalando a lo largo del curso. Muy bien. Hablando del nivel sonoro del lenguaje, ustedes saben que el proceso de comunicación se realiza a través de un canal, y ese canal es un canal sonoro que en el caso de la escritura se convierte en un canal gráfico. El primero es un canal sonoro auditivo, porque va de la boca al oído, ¿no es cierto?, de los interlocutores. Y el segundo es un canal gráfico, ¿no?, visual, ¿no?, que va de la vista del receptor, ¿no es cierto?, que va a mirar el texto que ha producido un emisor, pero que ha sido eh, graficado, ¿no es cierto? Ha sido graficado. Muy bien. Este canal, ¿no?, no es un canal que fluya como si fuera una energía todo el tiempo constante, ¿no? Es decir, ese grupo de sonidos, que después se van a traducir en grafías, no fluye de una manera constante e indiferente, sino que fluye de una manera en la cual hay organización, ¿no? Hay una organización. Los sonidos se producen en distintas variedades, ¿no? Y tenemos las vocales que no tienen interrupción eh, prácticamente sonora, sino que tienen articulación, A, E, I, O, U, son 5 en castellano, 3 en quechua, algo del siglo 17 en francés, ¿no? Etcétera. Entonces, eso
produce esos canales, ¿no? Tienen una organización de carácter vocálico y tienen una organización de carácter eh, eh, referido a las consonantes, ¿no? Es decir, las vocales se articulan, las consonantes también se articulan, ¿no? No vamos a hablar ahora de fonética, de los cursos de los puntos de articulación, de si las vocales son abiertas o cerradas, o si las consonantes son bilabiales, oclusivas, etcétera. No, 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 de eso no vamos a hablar. Sino que estas vocales y estas consonantes, ¿no? Se articulan en base a reglas. Estas reglas son sumamente importantes porque si uno no conoce las reglas de articulación del español, es muy difícil que puedas tener una buena pronunciación. Es lo que sucede cuando uno aprende otro idioma. Si no aprende a articular, ¿no es cierto?, los sonidos en francés o los sonidos en inglés, entonces se dificulta la comunicación, ¿no? Este conjunto de sonidos, por supuesto, que tiene una traducción gráfica, ¿no? Eh, Esa articulación gráfica también está dada por una serie de elementos que se escogen y que además son articulados en base a unas reglas, que son reglas del lenguaje gráfico y que no son reglas del lenguaje sonoro, ¿no? Desde luego que entre el lenguaje sonoro, ¿no es cierto?, el lenguaje articulado sonoramente y el lenguaje graficado, ¿no es cierto?, hay una relación, ¿no? No es que cada uno ande por su lado, ¿no? El lenguaje sonoro básicamente se articula, ¿no?, en sílabas, ¿no? En sílabas. Cada sonido, ¿no?, tiene su articulación, cada sonido, pero para conformar las palabras se articulan en sílabas, ¿no? Y estas sílabas, ¿no?, que son eh, interesantes en el sentido de que pueden constar de una sola vocal, pueden constar de una consonante, de una vocal, de una vocal, de una consonante y dos vocales, de dos consonantes y una vocal, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca pueden ser articuladas las sílabas solamente con consonante. Siempre tiene que ser con consonante y vocal, ¿no? Y entonces hay diferentes tipos de sílabas, ¿no? Pero lo importante para la redacción, es que eh, cuando estas sílabas se articulan, ¿no?, dan lugar a lo que se llama la ortografía. O sea, hay una correcta escritura de las palabras, ¿no? ¿Qué significa ortografía? ¿Cierto? Y además, esa correcta escritura de las palabras, más modernamente, ha sido acompañada, ¿no es cierto?, por una serie de reglas de carácter ortográfico, pero que tienen que ver con la acentuación. Es decir, dentro de la ortografía tenemos la correcta escritura de las palabras más su tildación, ¿correcto? No van separados, ¿no? Entonces, cuando uno dice que la ortografía es la correcta escritura de las palabras, está diciendo no solamente que se combinan bien los elementos gráficos, ¿no es cierto?, los elementos gráficos que representan a los sonidos de los cuales hablamos, ¿no?, sino que además hay una tildación que hace que las palabras sean escritas correctamente, ¿no?, en razón de justamente de su regla combinatoria. Justamente de su regla combinatoria. Ahora vamos a ver eso en más detalle, ¿no? Muy bien. Fíjense, las palabras, ¿no es cierto? Las palabras tienen un principio y un final, ¿no? En ese lapso se dan varias sílabas, ¿no? O se puede dar una sola sílaba. Entonces, distingamos primero las palabras que son monosilábicas de las que son plurisilábicas, de las que tienen una sílaba, de las que tienen varias sílabas, de las que tienen varias sílabas.
Es decir, que tienen dos bisilábicas, tres trisilábicas, cuatrisilábicas, etc., ¿no? Pero las palabras son unisilábicas o son palabras plurisilábicas, ¿no? Entonces, estas palabras, este ordenamiento de carácter sonoro, el ordenamiento de carácter sonoro, ¿no? Tiene siempre una de las sílabas que es la sílaba que tiene el mayor golpe de voz. Es decir, es una sílaba cuya, es una sílaba tónica, así se le llama. ¿Por qué? Porque da el tono de la palabra, ¿no? Si uno sabe reconocer, ¿cierto?, la sílaba tónica, ¿no?, esa que está predominando como acento en la palabra, ¿no?, uno puede reconocer qué tipo de palabra es. Veamos lo siguiente. Si yo tengo una palabra de dos sílabas, por ejemplo, ají, ¿no? Ají, ¿no? El tono predominante está en la última sílaba, que es ji. Pero si yo digo mano, el tono predominante está en la sílaba ma, ¿no es cierto? No en la sílaba no. No está en la sílaba no, de mano, ¿no? Si yo digo la palabra ínclito, ínclito, ¿no es cierto? Entonces, no estoy diciendo ni inclito ni inclitó. Entonces está en la anterior a la penúltima, ínclito, en la anterior a la penúltima. Muy bien. Entonces, todas aquellas palabras como ají, ¿no es cierto?, que llevan el golpe de voz en la última sílaba, es decir, llevan la sílaba tónica en la última de las sílabas, ¿no?, se denominan palabras agudas. Y así como ají, tenemos, por ejemplo, menú, tenemos perejil, tenemos avestruz, maní, ¿no?, lloró, ¿no?, parasol, etcétera. Una serie de palabras agudas, ¿no? Y si nos fijamos en aquellas sílabas que tienen, en aquellas palabras que tienen como sílaba tónica la penúltima, no la última, ají, por ejemplo, no, no la última, ¿no?, sino la penúltima, ¿no?, entonces estamos ante palabras graves o llanas. Una palabra grave o llana, clasificada como grave o llana, ¿no es cierto?, es la que tiene la sílaba tónica, es decir, la sílaba donde se da el golpe más fuerte de voz en la penúltima, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, tomamos la palabra ajo, ¿no? Ajo. ¿Dónde está el golpe de voz más fuerte? En la A, ¿no es cierto? No en jo. Uno no dice ajo, sino dice ajo, ¿no es cierto? Esa A es la penúltima sílaba, ¿no es cierto? Y esa penúltima sílaba hace que esa palabra sea grave o llana. También podemos poner otras palabras como mesa, por ejemplo. Mesa, ¿no es cierto?, tiene dos sílabas, me y sa. La fuerza de voz está en me y en consecuencia es una sílaba grave o llana porque me es la penúltima sílaba, no es la última. Uno no dice mesa, ¿no es cierto? Mesa. Si uno dice almendro, ¿no es cierto?, almendro, ¿no?, el golpe de voz más fuerte, el que identifica la sílaba tónica es men, almendro. Uno no dice almendro ni almendro, ¿no es cierto?, sino que dice almendro. Eso significa que teniendo la sílaba men, que es la penúltima como sílaba tónica, ¿no es cierto?, esa sílaba, ¿no es cierto?, hace que esa palabra sea clasificada como grave o llana, ¿no? Entonces, también tenemos la palabra lápiz, la palabra penumbra, la palabra nombre, la palabra hábil, etcétera, etcétera. Todas son graves porque su sílaba penúltima es su sílaba tónica, es la sílaba predominante y en consecuencia la que lleva el mayor golpe de voz, y entonces esas palabras se constituyen como graves o llanas.
Las palabras que llevan el golpe de voz en la anterior a la penúltima son llamadas las famosas esdrújulas, ¿no? Son llamadas las famosas esdrújulas. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? La palabra vínculo, ¿no es cierto? No estoy diciendo vinculo, ni vinculó, ¿no es cierto? Estoy diciendo vínculo, ¿no? Vínculo. Y esa sílaba predominante no es lo, no es Q, ¿no es cierto? Sino es bin, anterior a la penúltima. Y si es anterior a la penúltima, esa palabra es esdrújula. Si yo digo la palabra cántico, ¿no es cierto? Este es un bello cántico, ¿no? Entonces, la sílaba predominante está en can, porque uno no dice cantico ni canticó, ¿no es cierto? Sino que dice cántico. Y al decir cántico, estamos colocando la fuerza de voz en la anterior a la penúltima, y eso significa que esta palabra es esdrújula, ¿no? Si yo digo la palabra vértigo, la palabra ángulo, la palabra ácido, ¿no? La palabra ínclito, la palabra brújula, ¿no? Eh, esas palabras evidentemente son esdrújulas porque todas ellas llevan la fuerza de voz, la sílaba tónica en la anterior a la penúltima, ¿no? Y hay un caso que tiene que ver con palabras más bien compuestas, ¿no? Que tiene que ver con palabras más bien compuestas, ¿no? Que son las llamadas sobreesdrújulas, ¿no? Que llevan la fuerza de voz en la anterior a la antepenúltima, en la anterior a la antepenúltima. Si yo digo entrégaselo, ¿no es cierto? Entrégaselo es entrégaselo, es una palabra compuesta, ¿no? Entrégaselo, la fuerza de voz está en tre, porque yo no digo entregáselo, ni entregaselo, ni entregaselo. No, no se dice así. Es entregáselo. Este tiene el acento en la anterior, ¿no es cierto? A la penúltima, a la antepenúltima, perdón. En la anterior a la antepenúltima. Bueno, y hay otras, ¿no? Condénasele, ¿no es cierto? O manifiéstaselo, ¿no? Manifiéstaselo, ¿no? Eh, sacar yo una regla en el sentido de que siempre tienen pospuestos un pronombre tal y tal, pero esa regla no sirve porque acá estamos en el nivel sonoro nada más del lenguaje y en consecuencia en el nivel sonoro esta es la anterior a las esdrújulas son aquellas palabras que se clasifican como tales, si es que la sílaba está en la anterior a la antepenúltima. Ahora bien, ¿por qué estoy explicando esto? ¿No? ¿Por qué estoy explicando esto? Porque en castellano ha habido toda una evolución acerca de la escritura de las palabras, ¿no? Esa evolución acerca de la escritura de las palabras ha tratado de fijar reglas, ha tratado de fijar reglas para la correcta escritura. La Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Se ha preocupado mucho de ese tema. Y uno de los aspectos que se ha logrado es que si cuando la palabra es aguda, cuando es grave o llana, cuando es esdrújula o sobresdrújula, ¿no es cierto? Se acentúan según determinadas reglas. Se acentúan determinadas reglas. La acentuación gráfica, como terminología, se, eh, se denomina tildación, tildación, ¿ya? Entonces se coloca la tilde, ¿no es cierto? Y estamos hablando de palabras simples, ¿no? Se coloca la tilde en las palabras agudas cuando terminan en N, S o vocal.
cuando terminan en N, S o vocal. Esa es la regla. Entonces, si yo tengo la palabra después, separo las sílabas. Después, ¿no es cierto? Después, ¿no? Entonces, el tono de voz predominante está en la última, después. Uno no dice después, sino dice después, ¿cierto? Ahí está la sílaba predominante. Entonces, como termina en S, el acento tiene que ser colocada en la vocal precedente, en la E, después. ¿Se dan cuenta? Eso se da porque la palabra es aguda y termina en S. Si yo tengo la palabra campeón, ¿no es cierto? Y tengo 3 sílabas, campeón, ¿no es cierto? Campeón, porque no es campeón, sino es campeón, ¿no? Campeón, ¿no? 3 sílabas, ¿no? Entonces, yo tengo ahí que la sílaba on es la sílaba predominante y es la última sílaba de la palabra. Como termina en S, tengo que ponerla el acento en la O, ¿cierto? Termina en S, tengo que poner la palabra. Y además, yo tengo que colocar el acento o tilde, el acento gráfico o tilde en la O, perdón, en la última sílaba, ¿no? Perdón, en la palabra aguda, si es que esta termina en vocal. Entonces, la palabra ají, ¿no es cierto? Tiene 2 sílabas, ají. Su clasificación es que es aguda, porque termina, ¿no es cierto? Porque tiene el tono de voz más fuerte en la última sílaba. En la I es que hay que colocar el acento, ají. Si yo digo aló, ¿no es cierto? Tengo A y lo, 2 sílabas. El mayor golpe de voz está en lo. En la última, termina en vocal, tiene que ir con acento. Si tengo la palabra monzón, ¿no es cierto? Monzón, ¿no? Estos vientos huracanados que me parece que se dan generalmente en el desierto, ¿no? El monzón, ¿no? Es la palabra monzón tiene 2 sílabas, mon y son, ¿no? Mon y son. El golpe de voz está en la última, entonces es aguda, pero termina en consonante N, entonces sí lleva acento. N, S o vocal y ser aguda. Pero yo puedo tener una palabra aguda que no termine ni en N, ni en S, ni en vocal. Por ejemplo, la palabra abedul. 3 sílabas. A, B, dul. Sílaba tónica, dul, es la última. Es una palabra aguda, pero no lleva tilde porque termina en L. Es decir, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Lo mismo podría decir de la palabra perejil, ¿no es cierto? La palabra perejil, ¿no? Es aguda porque está en N, S, perdón, su último golpe de voz, ¿no es cierto? El golpe de voz predominante, perdón, está en Gil, perejil, ¿no es cierto? Ese es el último golpe de voz. La última sílaba, perdón, predominante, y ahí está el golpe de voz, en Gil, ¿no es cierto? Entonces, si digo perejil, es una palabra aguda, pero lleva tilde, no lleva tilde, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Si yo digo la palabra neón, neón, este foco con luz blanca, ¿no es cierto? Largo, ¿no? Eh, neón tiene 2 sílabas, ne y on, ¿no es cierto? Ne y on, neón, 2 sílabas, ¿no? Esta lleva acento
porque se trata de una palabra aguda, porque la fuerza de voz está en on. Uno no dice neón, sino dice neón. En consecuencia, esa palabra es aguda. ¿Termina en N? Sí, se le coloca la tilde. Si yo tengo la palabra revés, tengo dos sílabas, re y ves. La fuerza de voz está en ves. La fuerza de voz está en ves. Esa fuerza de voz que está en vez la hace una palabra aguda. ¿Termina en NS o vocal? Sí, termina en S. Tiene que llevar acento en la E. Revés. ¿No es cierto? Tiene que llevar acento en la E. Si yo digo mano, en el sentido de mano sangre de su mano, ¿no? Mano sangre de su cabeza, ¿no? Eh, la palabra mano, de manar, ¿no? Mano, ¿no? Es una palabra aguda porque tiene la mayor fuerza de voz en la sílaba no. Ma, no. En consecuencia, si llega la mayor parte de voz, la mayor fuerza de voz en la última sílaba, eso quiere decir que es una palabra aguda. Esa palabra aguda termina en NS o vocal, termina en vocal. Entonces debe llevar tilde. Eso en cuanto a las palabras agudas, ¿no? Las palabras graves o llanas, como ya dijimos, son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. ¿No? ¿Qué significa eso? Que toda palabra que lleve la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba será clasificada como una palabra grave o llana. Cuando se tildan, cuando se tildan las palabras graves o llanas, ¿cuál es la regla? ¿No? No deben terminar en consonante que sea NS o en vocal. Es al revés. Es decir, si las palabras agudas deben acentuarse en NS y en vocal, ¿no es cierto? Las palabras graves tienen que acentuarse siempre que no terminen ni en N, ni en S, ni en vocal. Entonces, si yo tengo la palabra ónix, ¿no? Que es un metal, ¿no es cierto? Una piedra, perdón, una piedra preciosa, ¿no? Eh, ónix, ¿no? Tiene dos sílabas, O y nix. ¿Dónde está su mayor fuerza de voz? En O, porque uno no dice onix, sino dice onix, onix, en la O. ¿Termina en N, S o vocal? ¿Termina en N, S o vocal? No, termina en X. Entonces hay que ponerle el acento en la O. Onix. Pero si yo digo la palabra caballo, ¿no es cierto? La mayor fuerza de voz está en va. Caballo, porque uno no dice caballo ni caballo, sino dice caballo. Está en va. ¿Es la penúltima sílaba? Sí, es la penúltima. ¿Es una palabra grave? Es una palabra grave. ¿Debe llevar tilde? No debe llevar tilde porque termina en vocal. Porque las palabras graves llevan acento siempre menos si terminan en N, S o vocal. La palabra cumplido, cumplido, ¿no? Cumplido, sí, ¿no? Cumplido. Esa palabra es una palabra grave porque su fuerza de voz está en pli. Uno no dice cumplido ni cumplido, uno dice cumplido. En consecuencia, si es la penúltima, es una palabra grave o llana. Pero ¿se tilda o no se tilda? No se tilda porque termina en vocal. Entonces, eso
es muy interesante, fíjense. La palabra Ancash, el nombre del departamento de Ancash, ¿no es cierto? Es una palabra grave, porque es Ancash. Uno no dice Ancash, sino dice Ancash. Como es en la penúltima, es grave. Guyana. ¿Se tilda o no se tilda? Sí se tilda, porque en la escritura Ancash termina en H. Se tilda la A. Termina en H y en consecuencia se tilda en la A de la sílaba predominante, Ancash. Ustedes me dirán, pero es mayúscula. Así sea mayúscula. Las mayúsculas entran dentro de la regla. Las mayúsculas entran dentro de la regla. No, no por utilizar mayúsculas no hay que tildar. Todas las mayúsculas que se someten a estas reglas que estamos dando, todas se acentúan. La palabra tildación yo la puedo, ¿no es cierto?, poner en mayúscula, pero la debo tildar o no la debo tildar. Sí la debo tildar porque tildación, es la sílaba predominante, es aguda, termina en N, y entonces tengo que colocar el acento en la O. Así escrito en mayúscula. La Real Academia Española de la Lengua dice, las mayúsculas no están exceptuadas de las reglas de acentuación de las palabras que se escriben en minúsculas. Ahora vamos a las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Estas palabras siempre llevan tilde. Siempre. Ustedes descubren una palabra esdrújula o una palabra sobresdrújula y la tienen que tildar, ¿no? Si yo digo pájaro, ¿no?, la fuerza de la voz está delante de la penúltima, o sea, en la antepenúltima. Pájaro, ¿verdad? Está en pa. Esa es una palabra esdrújula. Esa palabra esdrújula tiene que ir tildada necesariamente. Siempre tiene que ir tildada. Pájaro. Acento en pa. En la A de pa. O sea, en la palabra, en la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz. La mayor fuerza de voz. Entonces, si yo tengo una palabra como hipopótamo, ¿no es cierto? Hipopótamo, que es una palabra esdrújula, porque la fuerza de voz está en la penúltima, en la anterior a la penúltima, perdón, en la anterior a la penúltima. Hipopó, penúltima, ta, última, mo. Siempre llevará acento. Hipopó, en la O de ese po, ahí hay que ponerle el acento. El acento gráfico, la tilde. Ahí hay que colocarle la tilde, ¿no? Cántico, por ejemplo, ¿no? Cántico, ¿no? Es esdrújula, efectivamente. ¿Por qué? Porque lleva el acento en la anterior a la penúltima. Can. En la A tiene que ir necesariamente tildado. Necesariamente tildado. Ahora, si se trata de palabras sobresdrújulas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo prohíbeselo, ¿dónde está el acento predominante? ¿Dónde está la sílaba tónica? En I, prohíbeselo. Entonces sale prohí y quedan 3 sílabas, B, C, lo, o sea que está en la anterior a la antepenúltima. También ese prohí, prohíbeselo, tiene que ir con acento gráfico o tilde.
Entonces, estas reglas son de uso obligatorio. Acá no hay nada de que si yo quiero las utilizo, si no quiero no las utilizo, etcétera, ¿no? Como puede ser con las palabras, yo puedo utilizar esta palabra, puedo utilizar un sinónimo, puedo hacer esto, sí, sí, está bien. Pero en el caso de las reglas de tildación, no hay excepciones. Si es aguda, en NS o vocal. Si es grave, con cualquier terminación menos NS o vocal. Con cualquier terminación menos NS o vocal. Si son esdrújulas, siempre. ¿Dónde? En la vocal de la sílaba predominante. Ahí va la tilde. En la vocal de la sílaba predominante. Fíjese, hay casos en los cuales pueden haber, digamos que la Real Academia contempla la posibilidad de que hayan dos pronunciaciones. Por ejemplo, la palabra cóctel. Vamos al cóctel. Y otros dicen, vamos al cóctel. Si yo digo cóctel es una aguda. Si yo utilizo la palabra cóctel con acento en la última sílaba, es una aguda. No lleva acento porque no termina ni en N, ni S, ni en vocal. Si yo utilizo la pronunciación cóctel y por lo tanto la convierto en una palabra grave, entonces cuando le escribo, tiene que llevar tilde, porque termina en L, que no es ni N, ni S, ni vocal. Es una palabra grave que no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Tiene que llevar tilde en la O, de cóctel. Lo importante es que cuando uno escribe, si va a hablar si va a utilizar la palabra cóctel, siempre tendrá que acentuarla en todo el escrito. Si utiliza cóctel, no debe tildarla en ninguna parte del escrito donde lo utilice. Eso se llama consistencia, ¿no es cierto? Tiene que tener un manejo consistente de la grafía de la palabra. La grafía de la palabra. Bien. Fíjense ustedes. Existen también palabras compuestas, ¿no es cierto? ¿Cómo se manejan las reglas de las palabras compuestas? ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo, este es un ejemplo clarísimo, ¿eh? Las palabras compuestas. Yo utilizo 17º. Si están separadas, porque se pueden escribir separadas también, ¿no? Cada una lleva su acento por su cuenta, según la regla. Y como cada una lleva su acento, se tildan si es que corresponde. Décimo es una palabra esdrújula, acento en la E, de D. Séptimo es una palabra esdrújula, séptimo, ¿no es cierto? Anterior a la penúltima, ¿no? Es una palabra esdrújula, acento también en la E. Décimo y séptimo, cuando van separadas, obedecen a las reglas de las esdrújulas. Pero ¿qué pasa si yo escribo junto décimo séptimo? Que también se puede escribir. Toda la palabra es una sola palabra. ¿Dónde está la fuerza de voz? Decimoséptimo. Decimoséptimo. Está en sep y deciden las sílabas ti y mo. Es una palabra esdrújula. Hay que acentuar solamente séptimo. Solamente séptimo. ¿Qué sucede con las palabras terminadas en mente? ¿Qué sucede con las palabras terminadas en mente? Es decir, débil, débilmente, ágil, ágilmente, ¿no es cierto? Qué sé yo, tímido, tímidamente, fiel, fielmente.
¿qué sucede? Conservan, ¿no es cierto?, la forma que tienen suelta, agregado el sufijo mente. Por ejemplo, si yo digo tímido, ¿no? O tímida, ¿no es cierto? ¿No? Y digo tímidamente, la palabra tímido, ¿lleva o no lleva tilde? Sí lleva tilde, porque es esdrújula. La fuerza de voz está en tim, en ti, y después mi y do. Uno no dice tímido ni tímido, sino tímido. Es esdrújula. Entonces lleva el acento en la I de ti. Y entonces, cuando se le adiciona o se compone con la terminación mente, se convierte en adverbio, ¿no es cierto? Conserva su tilde. Conserva su tilde. Si yo digo fiel, fielmente, fiel, ¿lleva acento? ¿Lleva tilde? No lleva tilde. Y entonces se une con mente y no sucede nada. ¿No? Fácil, ¿lleva acento? ¿Lleva tilde, perdón? Sí lleva tilde. ¿Por qué lleva tilde? Porque es grave terminar en L, que no es ni N, ni S, ni vocal. Y es grave porque el punto, ¿no es cierto?, de acentuación predominante está en fácil, fa. Uno no dice fácil, dice fácil, ¿no es cierto? Entonces, como está predominante ahí, ¿no es cierto?, lleva acento, ¿no?, fácil, y se une con mente, y entonces conserva su acento. Esto lo da la Real Academia por una razón. Por una razón. Si uno lee la palabra compuesta por mente, fácilmente, tímidamente, fielmente, comparativamente, imaginativamente, etcétera, lo que fuere, ¿cierto? Uno tiende a decir, estas son palabras graves, porque toda la terminación mente, ahí men es el que es el punto digamos que es la sílaba tónica, fácilmente, fácilmente, tímidamente, etcétera. Son graves. Como terminan en no lleva acento. No, no, no. La regla de la Real Academia dice, si la palabra que se adiciona a mente, ¿no es cierto? Perdón, que es adicionada por mente, ¿no es cierto? Es una palabra que debe llevar tilde, porque es grave terminada en L, terminada, que no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. O si es aguda, porque termina en S y en vocal, ¿no es cierto? ¿Y por qué es esdrújula? Ya que siempre las palabras ya conservan su acento. Conservan el acento de la palabra a la cual se adiciona la terminación mente. Ahora, hay otras palabras que se escriben con guión, ¿no? Y este es hispano-belga, franco-alemán, si yo, pues es un asunto histórico-geográfico, este, es una persona eh, teórico-práctica, ¿no? Es una materia, bueno, es una materia teórico-práctica, o es una persona teórico-práctica, o sea, esas palabras cuando se escriben con guión intermedio, ¿no? Teórico-práctico, teórico-práctico, hispano-belga, franco-alemán, ¿no es cierto? Cada una conserva su acentuación. Cada una conserva su acentuación. Y vuelvo a insistir de que las letras mayúsculas, ¿no? Así la palabra está escrita totalmente en mayúscula, ¿no? O sean iniciales, o sean nombres propios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas se sujetan a estas reglas que hemos dado. Es decir, a las reglas de las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas,
y a las palabras que se juntan, que se establecen juntas o que están juntas por guiones o que terminan en mente. Siempre se acentuará. No se exceptúan de las reglas las palabras en mayúsculas. El que escribe con mayúsculas y cree que no puede, que queda liberado de la acentuación, está en un error. Está en un error. Ahora bien, vayamos a una parte final de esta clase, ¿no? Que es una clase que va a ser una clase corta por razones obvias, porque no podemos eh, alargarla más porque es una clase que está, salvo que hayan preguntas, por supuesto, salvo que hayan preguntas. Es que, porque es una clase que se está, que prácticamente se ha improvisado, ¿no? Miren, eh, en el diccionario de la Real Academia, bueno, hay reglas de la Real Academia, ¿no? Que han implicado una cierta modernización, ¿no? Han implicado una cierta modernización de los criterios referidos a las reglas de ortografía, ¿no? Pero no es reciente, ¿eh? La Real Academia tiene una actitud sana, a mí me parece una actitud sana, de hacer que las reglas de cambio maduren en un tiempo determinado que no es corto. Entonces, las últimas modificaciones se dieron en 1999. Y después hubo una serie de modificaciones, ¿no? Que no fueron tan, desde mi punto, que no fueron tan amplias, ¿no? El año 2010. Estamos a 2022, 12 años después. Es presumible que la Real Academia Española de la Lengua, el año 2023 o el 2024, saque algunas nuevas reglas de acentuación, ortografía, de interpretación semántica, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos que, en estas reglas que se encuentran en una publicación de la Real Academia del 2010, se dice lo siguiente, ¿no? Cosas que tienen que ver con la ortografía y que tienen que ver también con la acentuación. Dice, ya no existen, ¿no?, las letras che ni doble L, o llamada EYE también. Ya la Real Academia dice que no. La che, como está compuesta por CH, está incorporada a la C, correcto, a la letra C. Y si ustedes miran el diccionario de la Real Academia, ¿no?, de las últimas versiones, ya no existe la letra che en la puesta en seguimiento, ¿no es cierto?, en sucesión de las palabras, sino que la CH está incorporada dentro de la C. Dentro de la C, ¿no? Y tampoco la doble L, ¿no?, ya no es considerada una letra porque está dentro de la L. Dentro de la L. Ya no existe en el abecedario, ya están excluidas la Ch y la doble L. Eran los dos únicos dígrafos. ¿Qué significa dígrafos? Que tenían letras, que tenían dos letras, la C y la H en un lado y la doble L en el otro caso. Entonces, eran los únicos, y dice, los dígrafos ya no van más. Después ha propuesto, ¿no es cierto?, un solo nombre para cada una de las letras del abecedario. Un solo nombre.
¿no? Entonces, la Y, por ejemplo, ¿no? La Y, por ejemplo, ya no se llama ni Y, no. Ahora se llama Y. Según la Real Academia, tiene que enseñarse como la letra Y, ¿cierto? Han desaparecido la L y la Che, ¿no? Desaparecieron. Y se ha cambiado la Y por Y. Hay otros cambios también, pero te lo estoy dando de manera de ejemplo, ¿no? Otra cosa también es que las palabras con Q, según la Real Academia, ¿no? Eh, tienen un valor fónico equivalente a la C. Por ejemplo, la palabra quórum se escribía, y también se puede escribir hasta ahora, pero ya la Real Academia ha dicho que hay que adaptarla, ¿no? Quórum tenía el mismo sonido que la palabra, que la C, ¿no es cierto? En cuota, ¿no? En cuota. El mismo sonido. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la Q, dice, si suena igual? Si es una representación de un mismo sonido. Entonces, ahora quórum se escribe con C, ¿no? Entonces, dice la Real Academia que hay que ir sustituyendo, ¿no? La Q por la C. Claro, eso no es posible en todos los casos, porque cuando uno dice kilómetro o dice kilogramo y la sustituye por la C, resultaría kilómetro y kilogramo. O sea que no se puede hacer en todos los casos. No se puede hacer en todos los casos. Después, la Real Academia dice, y esto es importante para lo que estamos diciendo hoy día sobre la tildación. La Academia dice, no se, ya no deben utilizarse la tilde para los diptongos. Es decir, la palabra fue ya no tiene acento, ya no se acentúa. La palabra guión ya no se acentúa, porque son diptongos, ¿se dan cuenta? Y esto sucede también para los triptongos, ¿no? Es decir, si uno, si uno tiene tres letras, ¿no? Que se pronuncian con un solo golpe de voz, ¿no? Por ejemplo, del verbo liar, ¿no? Liar, de hacer lío, ¿no? Es un ejemplo un poco extraño, pero bueno, si vosotros os liáis, ¿no es cierto? Hacerlo fuera de la casa. Ese liáis, que es un triptongo, ¿no? Ya no lleva tilde, ¿no? Ya no lleva tilde. Por ejemplo, si alguien dice, este, yo le fié, ¿no? Según la Real Academia, tampoco lleva acento. Antes era considerada una palabra aguda, pero como es un diptongo, ¿no es cierto? Fié, entonces así lo considera la Real Academia, entonces ya no lleva tilde, ¿no? Ya no lleva tilde. La palabra truán tampoco, porque la palabra truán era truán, pero la Real Academia dice no, no es cierto eso, porque la U y la A, así tengan la H intermedia, forman un diptongo. Entonces se pronuncia truán. Y si se pronuncia truán, ya no lleva acento porque es un diptongo. Los diptongos ya no llevan grafía, ya no llevan tilde, acento gráfico, ya no llevan acento gráfico. Eh, hay otros casos, ¿no? Vamos a verlo un poquito más en detalle ahora después, ¿no? Estoy terminando solamente esta parte. Eh, hay casos en los cuales eh, la Real Academia considera que solamente hay palabras que solamente debían ser acentuadas, tildadas, si es que implican confusión, ¿no? Si tienen una significación ambigua, ¿no? Una significación muy ambigua. En la palabra solo,
¿no? La palabra solo, yo digo, él estaba solo cantando. Yo puedo entender de dos maneras esta, 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 este mensaje. Él estaba solo cantando. Una manera es que estaba solamente cantando, no estaba haciendo otra cosa. Y la otra manera es él estaba solo y cantando. Esa es la otra interpretación. Como hay ambigüedad, ¿no es cierto? Si yo digo que él estaba solo cantando, ¿no? Y quiero decir que él no había nadie acompañándolo, entonces allí no hay que colocar el acento. Pero si digo que él estaba solamente cantando, ¿no? Ese solo equivale a solamente, ahí tengo que colocarle, ¿no es cierto?, la tilde a solo. Solo es una palabra grave, terminada en vocal, ¿no es cierto?, pero no se le aplica la regla de las palabras graves, sino se le aplica esta regla. ¿Por qué? Porque hay una confusión entre solo de solamente y solo de estar solo, solo de soledad. Como hay esta ambigüedad, esta ambivalencia, ¿no es cierto? Esta ambivalencia, técnicamente se llama anfibología, ¿no? Si hay esta ambigüedad, esa ambigüedad tiene que estar aclarada. Y si es solo de soledad, perfecto. Y si es solo de solamente, tiene que llevar la tilde. Tiene que llevar la tilde. Es el mismo caso de las, este es el mismo caso de las, de los pronombres, ese y aquel, ese y aquel, ese y aquel, ¿no? No deben llevar acento de principio si es que no hay ninguna posibilidad de confusión, de ambivalencia. ¿Cuántos chocolates, qué chocolates vas a llevar? Estos. Si lo pongo por escrito, qué chocolates vas a llevar, y digo, estos no tienen por qué llevar ningún acento porque no hay ninguna confusión. ¿No? Son pronombres que están reemplazando al nombre chocolate. No hay ninguna confusión. Si yo digo, estos fueron los chocolates robados, ¿debe llevar acento? ¿Debe llevar tilde o no debe llevar tilde? No debe llevar tilde, porque es claro que esto se refiere a chocolate. No debe llevar tilde. Y en la gran mayoría de los casos, ¿cierto? En la gran mayoría de los casos, ¿no? Estos pronombres ese y aquel no deben llevar tilde. No deben llevar tilde. Otro de los casos en los cuales una palabra no debe llevar tilde es la palabra o, porque antes poníamos 7 o 9, ¿no? Porque decía que se iba a confundir con el 0, ¿no es cierto? 79, ¿no? Una cosa así. Pero si uno escribe con los espacios, no hay absolutamente ningún problema. Si uno escribe con los espacios, no hay ningún problema. Y tiene que escribir pues, con los espacios. De tal manera que la Real Academia dice, no, entre los números, si hay la conjunción o, ¿no es cierto? Ya esa conjunción no debe ser acentuada. No debe ser acentuada. Hay algunos prefijos que siempre se han utilizado separados. Por ejemplo, ex, ¿no es cierto? Entonces, es el más común, ¿no? Ex. Entonces dice que ex marido, ¿no es cierto? Ex alumno, ex primer ministro, etcétera, ¿no?
ex primera dama, ¿no es cierto? Ex oficial mayor, ¿no es cierto? Ex presidente, etc. La Real Academia sostiene que deben ir unidos. Pero hay algunas dificultades para cumplir con esta regla. Hay algunas dificultades para... Si yo escribo primer ministro separado, no voy a poner ex primer y ministro por otro lado, ¿no es cierto? Separado. Tendría que unir primer ministro para poder meter ex, ¿no es cierto? Como prefijo de toda esa palabra. O podría poner ex marido, ¿no es cierto? ¿No? Que podría tomar como ejemplo ex marido y que es más fácil, ¿no? O sea, no hay mayor problema. O podría decir mi ex esposo o mi ex esposa. Eh, la palabra exalumno no ofrece absolutamente ninguna dificultad, ¿no es cierto? Etcétera. Pero acá hay mucho de criterio. Acá hay mucho de criterio. No se puede utilizar mecánicamente. Yo sugiero que en razón de esta norma de la Real Academia, ¿no? Se utilice, se procure escribir junto, pero se procure nada más. Y yo, en lo personal, he optado por escribir siempre el ex separado, ¿no? El ex separado. Y una última de estas actualizaciones, una última de estas actualizaciones es que los extranjerismos, extranjerismos, ¿no? Que antes se llamaban barbarismos, ¿no? Ahora se llaman extranjerismos, ¿no? Los extranjerismos, es decir, las palabras extranjeras, ¿no es cierto? ¿No? Que sean introducidas al castellano, tienen que someterse a las reglas del castellano. Hay que equiparar el tratamiento de los extranjerismos y de los latinismos, ¿no es cierto? ¿No? Al castellano, ¿no? La palabra iter significa camino, es un latinismo. Como es una palabra grave terminada en i y que se utiliza mucho en derecho, el iter criminis, el iter procesal, el iter no sé cuántos, ¿no? Debe iter, la palabra iter, ¿no es cierto? Es una palabra grave terminada en ere. Como es grave y su terminación no está ni en n, ni s, ni en vocal, tiene que ser tildada en i, siendo una palabra latina. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay palabras que pueden ser tomadas del inglés, pueden ser tomadas del francés, del italiano, etcétera, etcétera. Cuando se toman esas palabras, ¿no es cierto?, del inglés, del francés, del italiano, de cualquier otro idioma, se tienen que adaptar a las reglas del castellano. La palabra récord es una palabra tomada del inglés que significa logros, ¿no es cierto?, varios logros. ¿Cuál es su récord, no? ¿No? Tiene que ser acentuada en la E, récord, porque termina en D, ¿no es cierto? Tiene que ser acentuada en la E, porque es una palabra grave terminada en D, que no es ni N, ni S, ni vocal. Tiene que ser acentuada, ¿no es cierto? Esto es algo que sí se debe hacer, que la Real Academia está utilizando un criterio correcto a ese respecto. De tal manera que cuando hablamos de los lenguajes especializados, que muchos de ellos vienen con terminología extranjera, toda terminología tiene que ser, ¿no es cierto?, adaptada a las reglas de tildación del castellano. Tratamiento ortográfico, ¿no es cierto? Cuando se habla del tratamiento ortográfico quiere decir que no solamente la tildación, sino que debe adecuarse la palabra. Por ejemplo, los españoles, esto es bien española, esta regla es bien de origen española, y los españoles, todo lo que es terminología
de computación lo castellanizan. Por ejemplo, nosotros decimos Wi-Fi, ¿no es cierto? Ellos dicen Wi-Fi. ¿Tienes Wi-Fi? Esto es en razón de las reglas de la Real Academia Española, ¿no? O sea, deletear, ya. ¿Qué quieres decir deletear en vez de borrar? Ya, deletéalo, pues. Deletéalo, con acento en la E. Deletéalo. Téalo es una palabra esdrújula. Deletéalo. Significa borrar. Pero si lo vas a meter en castellano, entonces le colocas la grafía castellana y le colocas la tildación que corresponde. La tildación que corresponde. Es decir, si corresponde. Muy bien. Vamos a terminar esta clase, ¿no es cierto?, con una con una referencia, ¿no? Con una referencia a la situación, a la acentuación diacrítica, ¿no es cierto?, a la acentuación diacrítica. ¿Qué cosa es una acentuación diacrítica? ¿No? ¿Qué es la situación diacrítica? La acentuación diacrítica básicamente es una acentuación que está fuera de los cánones, ¿no es cierto?, que hemos establecido hasta el momento, ¿no? Me van a permitir un momentito buscar una información sobre la acentuación diacrítica, ¿no? Que quiero tenerla para hacer mi exposición más precisa, ¿no? No quiero que se me escape ningún caso de la acentuación diacrítica. Espérenme un momentito, por favor. Bien. A veces mi máquina se achancha un poquito, ¿no? Uh, Habíamos empezado a tomar algunos casos de la situación diacrítica, como es el caso de este, ese y aquel, ¿no es cierto?, que son los pronombres demostrativos, que respecto de los cuales la Real Academia había normado, ¿no?, que el este, ese y el aquel, cuando fueran pronombres, debían acentuarse, ¿no? Debían tildarse cuando fueran pronombres. Ahora la Real Academia dice que eso no hace falta, ¿no es cierto? Que eso no hace falta, que solamente eh, este, es posible tildar esto cuando hay una especie de confusión, pero regularmente en los usos de este, ese y aquel, ¿no? Hay muy pocas confusiones, ¿no? Hay muy pocas confusiones. Entonces, no hay posibilidad de error. Bueno, hay una posibilidad ínfima de error, ¿no es cierto? Esa posibilidad ínfima de error eh, no hace posible que a ver, un momentito que me he perdido, porque tenía acá unos materiales sobre la tildación. Con eso iba a terminar la clase, pero se me han extraviado. Bueno, lo dejo para la próxima porque no quiero ser impreciso con ustedes. No quiero ser impreciso con ustedes. Pero en el caso habíamos empezado con este, ese y aquel, ¿no es cierto? Este, ese y aquel ya prácticamente no, para esos casos no hay que utilizar
ya la tildación. Despreocúpense de eso. Despreocúpense de eso. Ahora, en el caso de solo, que también pertenece a este tipo de acentuación, que es la acentuación diacrítica, es decir, es una acentuación que no tiene que ver con las reglas que hemos dado con anterioridad, ¿no? No tiene que ver con eso. Solamente se acentúa cuando equivale a solamente. Y no solamente porque equivalga a solamente, sino porque es para evitar, ¿no es cierto?, que su referencia sea al ámbito de la soledad, ¿no? Al ámbito de la soledad, es decir, a estar solo, ¿no es cierto?, sin compañía. Si hay esa posibilidad de confusión y la palabra se refiere a estar solo, nunca se va a acentuar. Pero si ustedes quieren decir que es solamente, o sea, excluyendo lo demás, solamente esto, ¿no es cierto? Entonces, y hay la posibilidad de que se confunda con solo de soledad, entonces le colocan la tilde para decir que se trata de ese aspecto excluyente. Solamente es esto, no es lo otro. Entonces, allí sí colocan la tilde, ¿ya? Ahí sí colocan la tilde. Bueno, ¿tienen alguna pregunta que hacer a este respecto? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana, ¿no es cierto?, que es una clase que sí estaba programada. Les agradezco que hayan hecho el esfuerzo de venir, ¿no es cierto? Esta clase, por supuesto, que va a ser grabada y te las voy a pasar. También les voy a pasar la clase número 6. He tenido algunas dificultades con la internet para pasarlo, pero esta noche lo hago de todas maneras, ¿ya? Bueno, Gracias, profesor. gracias también a ustedes. Muchas gracias. Que todo le vaya muy bien y nos vemos mañana. De igual manera. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, sí. Ya estamos avanzados.